Hola, hola. Bien, en este vídeo vamos a ver cómo se formulan y se nombran este tipo de compuestos nitrogenados que se llaman aminas. Bien, pues vamos a empezar. Las aminas se consideran compuestos derivados del amoníaco en los que en el que, ¿no? Un átomo de hidrógeno ha sido sustituido, uno, dos o tres átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un radical. La amina se llama primaria cuando solamente ha sido sustituido por un radical uno de esos tres átomos de hidrógeno. Dentro de las aminas primarias, es decir, aquellas que solamente han sustituido un hidrógeno, tenemos dos posibilidades. El hidrógeno que ha sido sustituido por un radical pertenecía a un carbono que estaba en un extremo de la cadena y por lo tanto estaba unido solo a otro átomo de carbono. A ese tipo de carbono se le llama primarios. Cuando el átomo de carbono está en un carbono primario, entonces el nombre es, contamos los carbonos, et, como solamente hay enlaces covalentes simples, an, y luego el sufijo amina. O sea, esto era, antes de poner aquí el NH2, aquí había un 3, era etano, pues etan, quitamos la O, amina, etanamina. O bien podemos nombrar el radical que está unido, que ha sustituido al átomo de hidrógeno, lo nombramos pues eso, como un radical tiene dos átomos de hidrógeno, pues etil, y el sufijo amina. La otra posibilidad de una amina primaria, que el hidrógeno estuviese en un carbono unido a dos átomos de carbono, como es este caso. A este tipo de carbono se llama carbono secundario. En este caso tenemos que decir, fijaos, tenemos varias posibilidades, ¿no? Pues ese hidrógeno podía haber sido sustituido en ese carbono, en este. O sea que hay que decir en qué carbono ha sido sustituido. Entonces tenemos que numerar los carbonos. ¿Por dónde empezamos? Por el extremo más próximo a donde está el grupo amino. Pues lógicamente 2 por la izquierda. 3, 4, 5 y 6. Y entonces el nombre sería, también hay dos nombres posibles. Uno sería X porque hay 6 átomos de carbono. An porque solamente hay enlaces covalentes simples. Si no, podría ser en o in. Después el localizador del carbono en el que está el grupo amino, seguido de amina. Tiene también otro posible nombre, pero la verdad es que creo que nos vamos a quedar solamente con la recomendación de la UPAC, que es la que acaba en, la que nombra esta, ¿no? En la que está unido, el átomo de hidrógeno ha sido sustituido por un grupo amino en un carbono primario. De las dos, prefiere esta, o sea, no nombrar lo que está el radical como radical, sino esta. Y en esta prefiere esta, así que vamos a ver solo esta. Bien, ahora vamos a las aminas secundarias y a las terciarias. En la secundaria hemos sustituido dos átomos de hidrógeno del amoníaco por un radical, así que ya solamente le quedaría uno. Estos dos radicales pueden ser el mismo o pueden ser distintos en general, pues pondríamos R y R'. Y aquí tenéis un ejemplito. Aquí hay un radical y aquí hay otro radical. Tenemos que considerar primero cuál vamos a tomar como radical y cuál no. Vamos a tomar como radical la cadena más cortita, la que tiene menos átomos de carbono, que en este caso sería esta, el metil. Entonces empezamos nombrando S. Y a continuación escribimos el nombre del hidrocarburo del que procede este radical, que sería añadiéndole aquí un 3, porque uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por esto, ¿no? Pues sería el CH3CH3, el hidrocarburo del que procede este radical. Pues escribimos el nombre ese, el del hidrocarburo no en forma de radical, pero sustituyendo la O final por amina, es decir, metiletanamina. Sería etano, este de aquí, antes de sustituir uno de los hidrógenos por esto, pues etanamina y el otro el radical. Y por último, las aminas terciarias
son aquellas en las que hemos sustituido los tres átomos del hidrógeno, los tres átomos de hidrógeno del amoníaco por radicales. Bueno, aquí quizás al decir, bueno, un radical parece que es uno solo. Bueno, hay tres, obviamente. Bien, vamos a ver un ejemplo. Vemos aquí un átomo de hidrógeno del amoníaco ha sido sustituido por el radical metilo, otro por un etilo y otro por un propilo. ¿Cómo se nombran? Pues las dos cadenas más cortitas se nombran como radicales. En este caso serían estas, metilo, hay un metilo y un etilo. Y la otra, pues bueno, como no radical. Bien, ¿cómo sería antes de haberle quitado ahí un hidrógeno aquí? Pues tendríamos un propano, ¿no? Pues entonces, si la cadena principal es esa, uno que tiene tres átomos de carbono, acabaría en propanamina. Y delante, por orden alfabético, nombramos los otros dos radicales. En este caso, como hay un etil y un metil, pues empezaríamos etil, metil, propanamina. Repito, en las aminas terciarias tenemos los tres átomos de hidrógeno del amoníaco han sido sustituidos por radicales. Para nombrarlo, cogemos el que tiene más carbono y lo nombramos como si no fuese un radical, que sería propano. Pero sustituyendo la O por amina, llevaría el sufijo amina. Delante nombramos los otros dos radicales y así como radicales por orden alfabético. En este caso, como era etil y metil y la E está antes que la M, pues etilmetil. Aquí tenemos otro ejemplo un poquito más complicadillo. Tenemos que la molécula de amoníaco tiene dos átomos de hidrógeno sustituidos por radicales, porque solamente le quedan uno. Como han sido sustituidos dos átomos de hidrógeno, esta es una amina secundaria. La cadena principal es esta, y este sería un propano, pero que en el 2 tiene un grupo amino con una sustitución. Y este sería el radical. Así que, y a la izquierda habría que nombrar al radical, que es un metil, pero para que no haya duda, tenemos que poner delante una N, que indica que el metil este metil está enganchado al nitrógeno, no a la otra cadena. Otro ejemplo, esta sería una amina primaria. Primaria porque hemos sustituido solo un átomo del amoníaco, un átomo de hidrógeno del amoníaco, por una cadena. Tenemos NH2. Bien, entonces tenemos que numerar los carbonos empezando por el extremo más próximo al grupo amino. Quedaría entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el nombre sería hexan, porque solamente ya hace covalente simple, 3 amina. Ahora, si sustituimos, bueno, ya estaría. Ahora, vamos a crear una amina secundaria a partir de esta amina primaria. Este es el nombre de la primaria. Si ahora sustituimos uno de los átomos de hidrógeno del NH2 del grupo amino, lo sustituimos por, pues por ejemplo, bueno, voy a borrar esto porque si no, no tengo espacio. Voy a sustituirlo por CH2, CH3. Bien, en este caso tendríamos que poner delante del nombre de la amina primaria, hexan 3 amina, habría que poner que el otro hidrógeno ha sido sustituido por un etil. Pero como en esta cadena podría estar enganchado por otro lado un etil, para que no haya duda, en vez de ponerlo aquí directamente, sin más, el nombre del radical, escribimos una N. Decimos N-
metil, perdón, etil. Tenemos dos átomos de carbono en el radical, luego N, etil. Esta sería una amina secundaria. Si yo no pongo esta N y digo, bueno, si no pongo esta N, querría decir que tenemos un etil en el hexan-3 amina. Este es un hexan-3 amina. Pues el etil podría estar enganchado en algún carbono. Entonces, para que no quepa duda, es por lo que se pone la N aquí delante. Por ejemplo, podemos tener el etil pues en el carbono 4. Por cierto, en el carbono 4 y he puesto un 2, 4. 4 etil hexan 3 amina. ¿Vale? Y esta sería una amina primaria, porque solamente hemos sustituido un hidrógeno. Un ejemplo de amina primaria sería este. En este caso, uno de los átomos de hidrógeno ha sido sustituido por un benceno que aquí, como funciona como radical, pues el benceno como radical se llama fenil, pues sería una fenilamina. Aquí tendríamos un ejemplo de amina secundaria en la que los dos radicales son bencenos. Tenemos dos maneras de nombrarla. Una es considerar pues uno de ellos como principal y el otro como radical, o los dos como radical. Entonces tendríamos, los dos nombres serían, uno sería fenil, considerando uno de los bencenos como radical, y el otro pues sería un benceno, pues bencen con el sufijo amina. Ese es uno de los nombres. Y el otro nombre, como tenemos, serían pues dos radicales iguales, son dos fenilos, pues difenil amina. Esta sería una amina secundaria que tiene los dos radicales iguales, pues podríamos nombrarlo simplemente dimetil amina. Y un último ejemplo, esta sería una amina primaria, porque solamente hemos sustituido un átomo de hidrógeno. ¿Qué nombre tendría en concreto? Pues tenemos, si quitamos esto y ponemos ahí un hidrógeno, tendríamos, la cadena principal sería esta, que sería un propano con un metilo en el 2. Entonces, ese sería el hidrocarburo antes de poner aquí el amino, de coger el hidrógeno del carbono sustituido por un grupo amino, ¿no? Este sería entonces un propano que en el carbono 2 tiene un metil. Bien, pues ahora lo que hacemos es simplemente sustituir el O del propano, del nombre de la cadena principal, lo sustituimos por 2 amino, porque quiere decir que en el carbono 2 del 2-metilpropano, este es el 2-metilpropano, en el carbono 2 no solamente hay un metilo, sino que también hay un grupo amino. Repito el razonamiento, es una amina secundaria, porque hemos sustituido uno de los átomos de hidrógeno por un radical. Entonces, ¿cómo se nombra? Tenemos que nombrar el radical como si nada, como si fuese principal, que en este caso ya hemos visto que era un 2-metilpropano, y ahora lo que hacemos es sustituir el O por, bueno, si solamente hubiese una posibilidad, pues amino, pero como es un propano, él tiene 3 átomos de carbono, para indicar exactamente dónde está el grupo amino, como puede ser en el carbono 1, en el 2 o en el 3, tenemos que decir que va en el carbono 2. Por eso quitamos esta O, ¿vale? Y la sustituimos por el localizador seguido de amino. Y por último, unos cuantos ejemplitos rápidos. Esta, una amina primaria, porque solamente, fijaos, solamente le falta un hidrógeno. ¿Cómo se nombra? Pues este radical, como normal, que sería un propano, pero acabado en vez de en O, en amina. Esta sería la butanamina, porque tiene 4 átomos de carbono, la cadena del radical unido al NH2. Esta también seguiría siendo una amina primaria, porque solamente
uno de los hidrógenos del amoníaco ha sido sustituido por un radical, entonces tendríamos que nombrar esta, que sería, tendríamos que numerar los carbonos, este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Indicar que en el carbono 2 tenemos un metilo, así que sería 2-metil-butanamina. En las aminas secundarias hemos sustituido dos átomos de hidrógeno por radicales. Entonces coseamos como una cadena principal la más larga y lo otro como un radical. Y sería metilpropanamina. Y si tenemos los tres átomos de hidrógeno sustituidos por radicales, pues consideramos los dos más cortitos como radicales y el otro como no radical. Y serían estos dos radicales por orden alfabético, etil-metil, pero esto vendría del butano, pues butanamina. Y ya se acabó de aminas. Pues espero que se haya entendido todo, que haya quedado muy clarito. Chao.